Hola chicos de Chile, esta es la clase de Historia y el día de hoy hablaremos sobre la conformación del Estado-Nación en Chile. Vamos a tener que luego de la Guerra de Independencia, luchada finalmente en 1818, para los políticos o para los líderes políticos se va a generar un gran o se va a generar una complicada labor, una complicada misión que es estructurar, darle forma a este Estado que hoy día está liberado. Durante más de 300 años, Chile fue una colonia del Imperio Español y de pronto tiene que independizarse y por lo tanto tiene que sentar sus propias bases para la conformación de su Estado y para el orden político. Y vamos a tener que este periodo de organización de la República en Chile va a estar marcada por distintas posturas. Por una parte va a haber historiadores que van a considerar que es un periodo de mucha anarquía y de desorden político, pero otros historiadores van a considerar que es el periodo fundamental para sentar las bases para la República chilena. Y esto presentó bastantes desafíos. Dentro de ellos vamos a tener que era necesario conciliar las distintas visiones políticas. Pese a que en esta época todavía no existían los partidos políticos como tal, sí existían distintas visiones y distintos matices de cómo se debía conformar esta república, esta nueva república. Y por lo tanto, todos quienes estaban en el gobierno, todos quienes aspiraban a estar en el gobierno, tenían sus propias visiones de mundo y querían imponer estos ideales en la forma de conformar el Estado. Por otra parte, vamos a tener que era súper importante durante este periodo conseguir una situación económica que fuera más o menos estable, puesto que los costos de la guerra de independencia dejaron al país bastante desfalcado y era necesario generar políticas económicas que permitieran sobrellevar esta nueva esta nueva vida independiente. Por otra parte, los países que recién comienzan su emancipación no contaban con los recursos ni un enfoque económico que les permitiera producir o que les permitiera competir a nivel internacional. Por lo tanto, era importante desarrollar o comenzar a desarrollar una idea económica. En este sentido, Chile va a buscar o va a poner su enfoque en la potenciación de la importación a través del puerto de Valparaíso, también a través de la extracción de minerales y sobre todo la producción agrícola. Así, Chile se va a convertir en una nación principalmente productora de materias primas, lo que va a seguir o lo que va a continuar hasta el día de hoy. Por otra parte, era muy importante establecer una identidad propia. Como decíamos, vivimos durante muchos años siguiendo las ideas de un imperio y de ideas que venían impuestas desde la otra parte del mundo. Ahora es necesario realizar una república, constituir una república. Sin embargo, esta república va a seguir funcionando con muchas de las instituciones que existían durante la colonia. Por ejemplo, va a seguir o va a continuar el predominio de la hacienda, que es esta idea de un patrón que tiene muchos inquilinos o que tiene muchos peones que trabajan para él, y la influencia de la Iglesia Católica también va a ser súper importante y súper preponderante durante este periodo. Y finalmente vamos a tener que es indispensable defender el territorio nacional, puesto que aunque se acaban de ganar las guerras de independencia, todavía esa independencia es muy frágil, todavía los españoles podrían intentar arremeter nuevamente contra el territorio chileno, o los países que se encontraban con límites fronterizos también podrían querer atacar y tomar alguna parte o algunas partes de las posesiones que Chile consolidó en esta guerra como su territorio. Decíamos que para la configuración de la República en Chile existían distintas miradas políticas, distintas facciones políticas. Una de ellas eran los pelucones. Los pelucones representaban a la aristocracia terrateniente, es decir, quienes habían tenido el poder durante siglos, durante todo el periodo colonial y seguían teniéndolo. Ellos eran partidarios de un Estado unitario, es decir, un Estado que tuviese un fuerte gobierno y que este gobierno estuviera centralizado. Es decir, a partir de este gobierno se podrían emanar todas las otras leyes y todos los otros derechos que tuviese el resto de las provincias.
confiaban en las instituciones tradicionales como esta idea de Estado, pero especialmente estaban centrados sus ideales y sus creencias en lo que proponía la Iglesia católica, por supuesto. Dentro de sus principales representantes tenemos a Juan y Mariano Egaña. Otras de las visiones políticas van a ser los o'higginistas. Esta facción va a estar liderada por militares que lo que buscan es el regreso de O'Higgins a la política chilena, pues como podemos recordar, O'Higgins en 1823 abdicó el poder, entregó el poder y se fue exiliado a la República del Perú. Ellos, los o'higginistas, defendían, al igual que los pelucones, la idea de un gobierno autoritario y centralizado, y creían que la figura, el que podía generar este respeto y que podía imponer esta visión de Estado, era la figura de O'Higgins. Por otra parte, estaban también los estanqueros. Los estanqueros van a representar a un grupo compuesto principalmente por comerciantes. También van a ser partidarios de un gobierno fuerte, porque lo que buscan es que se termine con la inestabilidad política y se establezca una estabilidad económica. El mayor representante de los estanqueros va a ser Diego Portales, y vamos a ver que va a cumplir una función bastante importante dentro de la configuración del Estado o de la República chilena. En el otro bando, porque ya vimos que estos tres grupos tienen más o menos ideas similares, solamente que los grupos que representan son distintos. Pero ya en el bando contrario vamos a tener el grupo de los pipiolos. Los pipiolos van a ser principalmente profesionales liberales, médicos, abogados o comerciantes, y también personas muy intelectuales que van a leer mucho sobre la Ilustración o en este periodo ya acerca del romanticismo, y por lo tanto van a tener muchas ideas de la libertad, y van a proponer o van a tener a la libertad como el centro de sus ideas políticas. Van a ser partidarios, por lo tanto, de ideas como la libertad de pensamiento y, por supuesto, y de la mano con la libertad de pensamiento, la libertad de culto. Por esto van a buscar entonces terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Y además van a pretender instaurar un régimen en el que se reconozca igualdad entre las distintas provincias. Es decir, con esto están negando un poco esta idea de un gobierno centralizado y que sea altamente autoritario. Y por lo mismo van a tener la idea de que el poder legislativo, compuesto por los diputados y senadores, tenga más poder que la figura que tiene solo el presidente, que eran las ideas que tenían los otros partidos o que tenían las visiones más conservadoras. Y en distinto a esto, completamente, están los federalistas. Lo que ellos pretendían era instaurar un Estado federal que le otorgara autonomía económica a las distintas provincias. Es decir, que cada una de las provincias pudiese tener o contar con mayor autonomía en cuanto a su administración, en cuanto a su economía, para que así pudiesen tomar decisiones en función de lo que fuera más favorable para ellas. Lo que buscaban los federalistas entonces era fomentar la descentralización política, a diferencia de los otros grupos, de los grupos conservadores, que lo que pretendían era centralizar el poder en la figura de un líder. ¿Quién es el principal líder de los federalistas? Va a ser José Manuel Infante. Por otra parte, vamos a tener que durante este periodo, y con todas estas miradas políticas y con todas estas ideas políticas dando vueltas en el ideario del país, nos vamos a encontrar con distintos ensayos constitucionales. Estos ensayos constitucionales van a partir con la Constitución de 1823, en la cual se va a proponer los primeros reglamentos para regir la vida cotidiana de estos individuos que pertenecen a una nación libre. También va a surgir el voto censitario, el que vamos a ver más adelante con mayor profundidad, y el predominio o la importancia de la religión católica como la única, como el único culto que se podía celebrar de manera pública en el país. Las leyes federales de 1823 van a tener su asidero en el ejemplo propuesto por Estados Unidos, y en este caso lo que se va a buscar es darle mayor autonomía política a las distintas provincias para que éstas puedan velar por el mayor o el máximo bien de los ciudadanos que pertenecen a esa provincia. Y en 1828, con la Constitución del 28, vamos a tener que existe una igualdad, una equidad entre el poder legislativo y el poder ejecutivo,
Y también esta constitución va a favorecer o va a fortalecer las libertades políticas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. También se le va a dar un voto o se le va a dar voto a todo ciudadano que esté enrolado en la milicia, sin importar si sabe leer o escribir. Vamos a tener entonces que ya para 1830 va a existir un triunfo del orden autoritario, de las ideas de los conservadores. Y vamos a tener que esta idea o esta visión, esta inestabilidad política que se estaba dando en el país, o esta gran cantidad de ideas que estaba flotando en el inconsciente colectivo, van a generar el descontento de la clase conservadora. Y este descontento en las clases conservadoras va a llevar a una radicalización de las posturas, es decir, los conservadores se van a volver más conservadores y los liberales van a estar más a favor de las leyes liberales. Esto va a desembocar en una guerra civil que va a ver involucrados a conservadores y liberales y que se va a terminar en la batalla de Lircay en 1830 y que va con un amplio triunfo para el bando conservador y por lo tanto se va a establecer este gobierno conservador. Vamos a tener que la figura de Diego Portales, que aparecía como una de las principales figuras de las ideas de los estancieros, vamos a tener que se va a convertir en ministro de José Joaquín Prieto, que va a gobernar durante 10 años el país, entre 1831 y 1841. Es un hombre que proviene del mundo de los negocios, por lo tanto, su principal interés es fortalecer el comercio y el desarrollo económico del país. Y vamos a tener que va a ser una figura tremendamente importante, va a ser él finalmente quien dicte la Constitución de 1836 basada en sus ideales y va a otorgar en esta Constitución amplias atribuciones del poder ejecutivo, amplias atribuciones al presidente. ¿Cuáles van a ser estas atribuciones? Primero, que van a durar en su cargo durante 5 años y que van a poder ser reelectos inmediatamente. Por lo tanto, vamos a tener que va a existir por lo menos 30 años en que el triunfo de los conservadores va a darse elección tras elección. Porque además, entre otras de las características que tiene esta constitución o estas amplias atribuciones del poder legislativo, es que el presidente va a ser el patrón o va a tener el patronato de la Iglesia Católica. Por otra parte, el presidente será quien designa las autoridades judiciales y también el presidente va a tener la posibilidad o la facultad de vetar, es decir, de prohibir, de sancionar, de no darle curso a las leyes que apruebe el Congreso. Así, entonces vamos a tener que establece además el voto censitario, que va a ser un voto que solamente va a estar dado a los hombres mayores de 25 años si son solteros, mayores de 21 si están casados y que tengan algún tipo de propiedad, que tengan algún tipo de bien y además que sepan leer y escribir. Y va a establecer a la religión católica como la religión oficial, prohibiendo cualquier otro tipo de culto público dentro del país. Vamos a tener entonces el ideal portaliano. Está centrado fundamentalmente en el autoritarismo entendido como el poder del presidente, el poder ejecutivo, con muchas atribuciones constitucionales. El autoritarismo, según Portales, era muy necesario en nuestro país hasta que la clase política tuviera las capacidades, tuviese las competencias de dirigir al país. Hablaba además de un aparato burocrático eficiente. En este sentido, las instituciones debían estar por sobre las personas que se desempeñaban en ellas y funcionar siempre de manera eficaz. Su ideal de orden, para Portales, la obtención del orden interno era una tarea súper prioritaria para el gobierno. Era indispensable acabar con estas luchas de estos bandos políticos o de estas ideas liberales versus las conservadoras. Entonces, para lograr salvaguardar el orden interno, creó la Guardia Nacional, que era un grupo compuesto por distintos ciudadanos quienes se encargaban de vigilar la mantención del orden y, por supuesto, la exaltación de los símbolos patrios,
porque era esta patria a la que se debía rendir culto y por lo tanto cualquier idea que estuviera opuesta al gobierno era una forma de faltar el respeto a la patria y por lo tanto era castigada y era sancionada. También, según Portales, las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas al poder ejecutivo, al presidente, y debían actuar siempre en representación del Estado. Por eso, una de las primeras medidas que aplicó como ministro fue que expulsó a todos los militares que estaban vinculados a la facción política de los liberales. Por otra parte, existe la defensa de la seguridad nacional. Portales advirtió a sus contemporáneos de caer en otra dominación extranjera. Por esto desconfiaba de países vecinos y de proyectos como la doctrina Monroe en Estados Unidos. La doctrina Monroe de Estados Unidos fue una política lanzada precisamente por el presidente Monroe, quien señalaba que América era de los americanos, y esto debido al fuerte imperialismo que estaba surgiendo en Europa, y por lo tanto Estados Unidos dijo que si cualquier país europeo intervenía o llegaba a algún país americano, Estados Unidos se iba a ver obligado a entrometerse, y por lo tanto estas ideas a Portales tampoco le parecían que eran muy convenientes. Por otra parte, para Portales el rol pedagógico del Estado era fundamental. Lo que buscaba con esto era potenciar el patriotismo, o sea, utilizaba la pedagogía, utilizaba la escuela para formar ciudadanos patriotas y el desarrollo de una cultura cívica. Y se reconoció que la educación era una atención preferente para el Estado. Vamos a ver entonces que va a existir la consolidación finalmente de la República. Ya en 1830, Chile consolida su régimen institucional, y este régimen institucional va a estar o se va a deber a varias situaciones, entre ellas el creciente nacionalismo. Ya vimos que se realizó toda una campaña pedagógica para educar a las nuevas generaciones en las ideas patriotas. Por otra parte, el logro de un orden administrativo que favorecía la situación económica. Vamos a ver adelante en qué consistió o de qué forma se llevó a cabo este orden en la economía. Vamos a tener que va a existir también la necesidad de establecer la defensa del territorio nacional, porque en 1836 el presidente Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia, va a formar la Confederación Perú-Boliviana, que lo que va a buscar es reconstruir el antiguo territorio del Imperio Inca. Como podemos recordar, el Imperio Inca llegaba hasta el río Itata, en la zona central de Chile. Por lo tanto, si Santa Cruz quería reconstruir el territorio del Imperio Inca, necesariamente iba a tener que llegar hasta territorio chileno, y esto se ve como un peligro o se interpreta como una señal de peligro en nuestro país. Y así el presidente Andrés Santa Cruz envió a Ramón Freire. Ramón Freire era un militar y político chileno de la fracción de los liberales, por eso fue reclutado por el presidente boliviano para que de esta forma se generara conflicto dentro de nuestro país. Así fue como en el primer enfrentamiento con el general, o bajo la orden del general Manuel Blanco Encalada, en 1832 Chile pierde y debe firmar un tratado, un acuerdo, pero que luego, en 1839, en la batalla de Yungay, al mando del ejército de Manuel Bulnes, va a lograr vencer, y con esta victoria se va a terminar con la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a tener entonces que esta victoria, además, o la defensa del Estadio Nacional, también va a tener relación con la rivalidad comercial que existía entre Chile y Perú, puesto que Chile tenía como entrada o ingreso de mercancías extranjeras al territorio americano el puerto de Valparaíso, y por su parte Perú tenía como principal acceso también a tierras americanas o a la parte pacífica de América, la parte del Océano Pacífico, al puerto de Callao. Y por lo tanto ambos países querían la supremacía de sus propios puertos, porque esto aseguraba la economía de su país. Por otra parte, para lograr su independencia, Chile le realizó un préstamo monetario a Perú, y Perú no pagó este impuesto,
Y bueno, ahí teníamos los intentos por desestabilizar el país del general Santa Cruz. Como decíamos, el orden va a poder establecerse dentro de la República Chilena gracias al despegue de la economía chilena. Y en este caso vamos a tener el ordenamiento de las finanzas. Y el ordenamiento de las finanzas va a deberse fundamentalmente al nombramiento de Manuel Rengifo como ministro de Economía. A él se le llegó a llamar el mago de las finanzas, puesto que estableció distintas medidas para poder despegar la economía chilena. Por una parte, va a establecer una reforma tributaria, en la cual va a generar un impuesto agrario en el cual va a cobrar a las distintas haciendas, a los distintos fondos, de acuerdo con la cantidad de productos que ella logre producir durante el año. Con esto se va a generar muchos mayores ingresos, muchos mayores impuestos que van a servir para poder organizar mejor el Estado. Por otra parte, va a reformar las disposiciones aduaneras y de esta manera va a favorecer la industria interna, cobrando menos impuestos para la exportación, es decir, para cuando salen las mercaderías del país, y va a subir los impuestos para las importaciones, es decir, cuando se ingresan productos al país. De esta forma, para la gente va a ser mucho más conveniente comprar o adquirir productos que se produzcan directamente en nuestro país. Y por otra parte, va a favorecer el impulso de la inmigración de inmigrantes o de personas extranjeras que sirvan para impulsar el desarrollo del país, así como por ejemplo el ingreso de Guillermo Wheelwright, que en 1835 inició la navegación a vapor en el país, con lo cual se logran recorrer mayores distancias en mucho menor tiempo con los productos que se producían en el país. Y también vamos a tener que existe una idea del crecimiento hacia afuera. En este caso, Chile va a consolidarse como un exportador de materias primas y por lo tanto sus mayores mercados, sus mayores ingresos económicos van a estar en el exterior, con todas las ventas que puedan realizar. Y también desde el principio vamos a tener que Chile estableció una gran importancia del Estado en medidas proteccionistas de la economía. Por ejemplo, va a haber mayor impuesto al producto extranjero, fomento a la industria local y, como decíamos, exportación de materias primas. Ya el orden otorgado o el orden que habíamos conseguido hasta este periodo, hasta más o menos 1861, que es cuando van a establecerse el orden o va a gobernar el orden conservador, vamos a tener que se va a comenzar a institucionalizar el debate político. Los liberales, por supuesto, que no fueron acallados ni fueron eliminados de la vida política, van a seguir existiendo, van a seguir estando en tabernas, van a seguir estando en las distintas reuniones populares y van a establecer también el debate político y van a generar también o van a seguir existiendo estas ideas divergentes respecto de cómo se debe gobernar una nación. Entonces, vamos a tener que dentro de esta institucionalización del debate político se va a llevar hasta el Congreso. Y en el Congreso van a ser los parlamentarios quienes van a comenzar a hablar respecto de las necesidades de liberar un poco el Estado. Y por lo tanto la discusión va a existir sobre la permanencia de este gobierno conservador que ya lleva muchos años en el gobierno. Van a surgir los primeros partidos políticos y vamos a tener que esta lucha por conservadores y liberales va a llevar a dos guerras civiles, una en Coquimbo en 1851 y una en Concepción en 1859. ¿Cuáles van a ser principalmente las críticas? Va a existir una crítica al dominio del Ejecutivo porque como vemos o como dijimos, vamos a tener presidentes que pueden ser reelectos cada 5 años.
y por lo tanto vamos a tener 30 años de gobiernos conservadores, no va a haber movilidad, y esto porque el presidente tiene muchas atribuciones, y en estas atribuciones además va a tener o va a realizar intervención electoral. Y con esta intervención electoral va a asegurar los votos para su haber o eh, para su reelección luego, y también para su sucesor en el cargo político en años siguientes. Y entonces la relación también entre el Estado y la Iglesia va a ser bastante debatida por los liberales. Recordemos que uno de los principales intereses de los liberales era quitar a la Iglesia del Estado, separar a la Iglesia del Estado. Y sin embargo, este debate se va a dar incluso entrado al siglo XX. Vamos a tener que va también a existir una profundización en esta idea de nación. Y esto porque va a haber espacios o va a haber mayores espacios de expresiones públicas. La prensa, por ejemplo, al haberse abolido o al haberse dado la posibilidad de libertad de prensa en 1846, vamos a tener que los liberales van a poder llevar y van a poder proponer sus propias ideas a través de distintos diarios. Y vamos a ver que ya en el año 1852 van a aparecer los primeros periódicos que van a presentar caricaturas. Y esta forma de llegar a la gente va a ser bastante importante y bastante significativa a la hora de expresar sus ideas. Por otra parte, también va a estar presente la historiografía a través de distintos historiadores, por ejemplo Diego Barros Arana, los hermanos Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena, también van a empezar a contar la historia. Esta va a empezar a ser conocida por el resto de la gente y van a empezar a profundizar sus ideas respecto a cómo debiera organizarse el Estado. En cuanto a la literatura también, vamos a tener que se genera el grupo de 1842 o la generación del 42, que va a estar encabezada por Francisco Bilbao, Manuel Antonio Mata, Aníbal Pinto y Salvador Sanfuentes. Con una literatura bastante romántica o del periodo del romanticismo. Recordemos que el romanticismo es un tipo de literatura que busca predominantemente la libertad, que busca la expresión de la individualidad de cada sujeto. Y vemos que en un estado conservador donde se reprimen ciertas libertades, donde se impone un credo religioso al que todos deben obedecer, estas ideas libertarias propuestas a través de la literatura también van a ser bastante llamativas para un gran número, para un gran porcentaje de la población. Y también vamos a ver que van a comenzar a surgir las primeras movilizaciones políticas. Primero, con la consolidación o con la configuración de distintos movimientos intelectuales. En 1842, José Victorino Lastarria va a proponer el primer o las primeras tertulias intelectuales donde se va a hablar de política, y ya en 1850 se van a también agregar sociedades de la igualdad donde se van a incluir a personas de distintas profesiones y de distintos oficios, quienes también van a comenzar a dialogar en torno a las ideas de la nación que ellos quieren. El sistema educativo también fue bastante importante durante este periodo. De hecho, en 1837 se instaura el Ministerio de Instrucción Pública, Justicia y de Culto. Veamos que aquí también la iglesia siempre va a estar bastante relacionada con lo que es educación, porque es muy importante para ellos influir en las mentes jóvenes. Esto va a, o con la formación de este ministerio, vamos a ver que se va a fortalecer la participación del Estado en la difusión de la cultura y la educación. Y vamos a ver que en 1842 se funda la Universidad de Chile, en 1849 la Escuela de Artes y Oficios, que va a pasar a ser la Universidad de Santiago, en 1854 se crea la Escuela Normal de Preceptoras, que son quienes van a preparar a los nuevos profesores para que puedan educar en las distintas escuelas. Y vamos a ver que en 1860 se establece la ley de instrucción primaria. Tremendamente importante que ya en 1860 tengamos una ley que obliga a la población a tener por lo menos la educación primaria de manera obligatoria. Y en el gráfico que vemos en pantalla podemos encontrar cómo van aumentando la cantidad de escuelas
y la cantidad de alumnos que ingresan a estas escuelas durante los distintos años del siglo XIX. Finalmente, entonces, podemos decir que la organización de la economía en nuestro país, que también el orden y el respeto que existió hacia las leyes, van a generar un orden que nos va a permitir convertirnos en una república independiente. También el foco puesto en la educación van a favorecer el surgimiento de este nuevo país llamado Chile, con los distintos matices que estos tienen. Te invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos